Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2024. Hoy viernes 11 de octubre, episodio número 229, que como todo episodio que termina en 9, si recién nos arrancás a escuchar, todo lo que termine en 9 es un episodio en el que respondemos las preguntas que nos hacen en redes y otros medios. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montonazo. Así que por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Y bueno, sin más, arranquemos a contestar las preguntas que nos han llegado en estos días para este gran episodio de preguntas. Primera pregunta, y esta está buenísima para jugar con los números. Si nos estás escuchando, capaz que en un auto no podés, pero si nos estás escuchando en casa, tomá nota porque esto está bueno para hacerlo. Y agradezco a Juan que nos hizo esta pregunta en el club. La tomé sin autorización, pero me pareció interesante para traerla para acá. Y dice así: tengo sobre la mesa la posibilidad de sacar un préstamo de 800.000 pesos a 60 meses con una cuota fija de 25.798, lo que termina dando un total de 1.547.880 pesos. ¿Cómo podría comparar este préstamo en pesos uruguayos con un préstamo en dólares? Bueno, en este caso lo primero es calcular la tasa de este préstamo que mencionás, que sin aburrirlo con los números, les voy a contar que me da un 34% anual de interés. Es una tasa bastante alta. Teniendo en cuenta, supongamos, una inflación de un 6% anual, esto representa un 28% anual más la inflación. Ahora bien, para jugar con los números, hagamos una simulación en dólares. Supongamos que en lugar de pedir 800.000 pesos, lo pedís en dólares. Al tipo de cambio actual, son unos 19.000 dólares aproximadamente. Por las dudas, si nos escuchás, estamos en octubre de 2024, a un tipo de cambio entre 41.60 y 42 pesos aproximadamente. Entonces serían 19.000 dólares. Supongamos que también lo pedís en 60 cuotas, pero en este caso de 500 dólares, es decir, una tasa un poco más baja. Para ser exactos, sería una tasa del 21,5 anual en dólares con estos números redondos, lo que de por sí también es bastante alta para hacer una tasa en dólares. Entonces, lo que nos faltaría en este cálculo es tener en cuenta cuánto va a estar el dólar de acá a 5 años, cosa que claramente no podemos saber. Pero si miramos los últimos 5 años, teniendo en cuenta como un antecedente, el dólar tuvo un crecimiento en 5 años de 13,5% en estos 5 años. Pandemia de por medio y demás, así que obviamente no sería escalable a los próximos 5 años, pero para hacer un ejercicio X. Entonces, para hacer el cálculo, pedís 19.000 dólares y vas a terminar pagando 60 cuotas de 500, que son 30.000 dólares. La pregunta es, si lo haces en esta tasa del 21,5 anual en dólares, bajo las mismas condiciones, ¿cuántos pesos significaría al final del todo? Si hoy el dólar está a 42 y se incrementara otro 13,5% en los próximos 5 años, tu deuda final sería 1.430.000 pesos. Versus el 1.547.000 que te lo daban en pesos. O sea que en principio te convendría sacar el préstamo en dólares. Obviamente a una tasa del 21,5 si el dólar se incrementara un 13,5. Pero claro, lo que estás haciendo es especular. Si el dólar subiera muchísimo más que eso, tu deuda en pesos se convertiría en una deuda muchísimo más. Y acá la premisa de siempre es: no te endeudes en una moneda en la que no ganás. Si ganás en dólares, bueno, quizás sea más conveniente endeudarte en dólares, pero si ganás en pesos, lo que estás haciendo es jugando con la especulación del valor de la moneda. Bien,
Te hice un ejemplo simplemente para que lo pudieras comparar en dos tasas distintas. Segunda pregunta, y dice así. Quería consultarles, soy profesional y aporto a la caja de profesionales. Siempre me queda la duda si sigo aportando o me borro e invierto ese dinero. Bueno, acá esta pregunta se divide en dos. En primer lugar, la delicada situación que vive hoy la caja profesional y el resto de las instituciones similares. Está claro que hoy están pasando por un momento delicado y que aún no se ve la luz al final del túnel. Por tanto, cada uno tendrá su opinión, si es un sí o si es un no, y si es un camino correcto. Sin embargo, obviamente, como algunos nos escriben, muchos no tienen opción tampoco porque tienen que aportar para poder ejercer. La otra pata de esta pregunta no tiene que ver tanto con la caja de profesionales, sino con lo que mencionás de invertir un dinero. Y acá esto es exactamente igual que tener un seguro de retiro o un sistema automático de inversión. Muchas veces nos preguntan si este tipo de planes sirven y la respuesta es más simple de lo que parece. Si no vas a tomar acción ordenada y planificada y sobre todo constantemente ejecutada de ese capital, es decir, si no te vas a tomar el trabajo de invertirlo todo el tiempo, es mejor que un sistema automático entonces lo haga por vos. Ya sea la caja de profesionales, un seguro de retiro o cualquier sistema de ahorro forzado, entre comillas. Esta es una pregunta que me hago muchas veces también en lo personal, ya que si bien invierto constantemente mi dinero, tengo momentos, semanas en los que estoy muy cargado de trabajo y quizás dejo intereses por el camino. Si tuviera una inversión en modo automático probablemente tenga una rentabilidad menor a la que habitualmente tengo, pero estaría constantemente invertida. Entonces ahí es tiempo versus rentabilidad. Tercera pregunta y dice así. Tengo una empresa y quiero rentabilizar liquidez y excedentes. ¿Qué me recomendás? Bueno, nosotros no hacemos recomendaciones de inversión, pero es cierto que una forma de levantar la rentabilidad de tu negocio es invertir el dinero. En ese sentido, lo primero que tenés que tener en cuenta son los costos que tiene tu empresa. Es decir, ¿qué pasaría si un mes te quedás sin ingreso? ¿Cuánto dinero precisás para cubrir tus costos? Y en base a este resultado, deberías tener un par de meses de costos como fondo de emergencia que eventualmente podrías invertir en algo que tuviera muchísima liquidez. Obviamente que es difícil de llegar, pero estaría bueno que quizás tengas cubierto hacia adelante fondos para cosas que se pagan en el año, como licencias, aguinaldos, eventualmente algún despido. Entonces, tomemos como situación 1 que vos tenés un año de costos para adelante cubierto y aún así te sobra dinero. En ese caso tenés un margen de maniobra bastante grande porque podés involucrarte en distintos mecanismos que, por ejemplo, te impliquen 6 meses o hasta un año de plazo. Entonces, podrías invertir, supongamos, en bolsa, podrías entrar y salir al año y generar una diferencia que si lo haces en cuestión de días, ya estás arriesgando muchísimo más y no vas a poder ver realmente desarrollar ningún tipo de estrategia. Ahora bien, el 99% de las empresas no se puede dar este lujo, más bien piensan en invertir en el corto plazo para recuperar y con eso utilizarlo para pagar costos. Como no sé cuál es tu caso, te planteo los dos. Por ejemplo, podríamos como empresarios pagar todos nuestros proveedores y costos, como los sueldos y demás, todo del 1 al 10 de un mes X. BPS incluso el 10 o el 12 ya lo podrías tener pago. Te faltaría pagar DGI, que quizás el 15 del mes ya tenés el monto a liquidar. Y por último, si pagaste todos tus proveedores, te quedarían solamente pagar para adelante justamente los vales, los adelantos de los empleados y alguna cosa pequeña más. Entonces, teniendo en cuenta que el 15 de un mes determinado ya pagaste todo y no tenés que volver a pagar más nada, supongamos hasta el 5 del mes siguiente, eso te da un margen de unos 20 días para invertir lo que te sobró.
Teniendo en cuenta que al siguiente mes vas a seguir cobrando todos los servicios que diste sin ningún tipo de problema. O sea, vas a seguir vendiendo, no van a cambiar las ventas ni nada. Es decir, que tenés el flujo ya más o menos arreglado. Con esta situación tenés 20 días para entrar y salir de un activo. Esto te deja relativamente poco margen. Aunque bueno, ¿cuáles son las opciones que tendrías? Tendrías que ir a una opción muy líquida, es decir, que tengas tiempo de entrar y salir rápidamente, y conservadora. ¿Cuáles hay? Fondos Centenario, Fondo Liquidez Itaú o similares, que son opciones que puedes entrar y salir relativamente rápido. Obviamente no vas a generar una rentabilidad muy grande, y menos teniendo en cuenta que son 20 días. Por supuesto que si tenés otras herramientas en donde puedas comprar, por ejemplo, en ese lapso de 20 días, comprar y revender alguna mercadería de tu rubro, probablemente tengas una rentabilidad muchísimo mayor y te valga la pena. Podés prestarle plata al negocio del vecino y exigírsela en 20 días, ¿no? Esas cosas también las podés hacer, pero bueno, ya entramos en un nivel de riesgo muchísimo más alto. En definitiva, lo mejor para invertir como empresa es poder contar con un periodo de inversión mínimo de unos 6 meses, como para tener distintas opciones sobre la mesa y no estar tan limitados. Cuarta pregunta, y esta es bien sencilla. Dice, a la hora de invertir en ETF no entiendo la diferencia entre un ETF acumulativo y uno distributivo. Bueno, esto es bien fácil. Cuando invertís en un ETF acumulativo significa que las ganancias y los dividendos que éste otorgue se van a reinvertir en el mismo activo. Es decir, no vas a cobrar en ningún momento. Se va a estar reinvirtiendo en el mismo ETF todo el tiempo. Esto no solo tiene la ventaja de generar ese interés compuesto, sino que permite que estas ganancias no paguen impuesto. Porque ya salvo que te salgas de la inversión, no vas a cobrar este dinero en ningún momento. En cambio, el ETF distributivo lo que hace es justamente distribuir sus ganancias. Es decir, que cada vez que se pague un dividendo, vas a estar cobrando en tu cuenta y por ende pagando los impuestos que correspondan. En caso de realizar interés compuesto en el distributivo, vas a tener que, cuando cobras las ganancias o los dividendos, vas a tener que reinvertirlo vos a mano. ¿Tá? Esa es la diferencia. Y bueno, quinta y última pregunta para que no se vaya tan largo. Y con estas voy a reunir varias preguntas de la misma temática que además se repite todo el tiempo. Si estoy invirtiendo en bolsa, en un ETF a través de un broker local, ¿pago impuestos en Estados Unidos? ¿Pago impuestos acá? ¿Pago impuestos allá? ¿Cómo es la cosa? De la misma forma, algunas personas nos consultan qué pasaría si empecé a invertir con 40 y a los 60 me decido salirme y me traigo todo. ¿Debo declarar todos estos fondos que yo tenía en el extranjero? Y te agrego una más al combo porque, bueno, aprovecho esta pregunta para hacerla más genérica. ¿Son embargables este tipo de inversiones o no? Así que bueno, empecemos por la primera. Si invertís en un ETF de tipo SPY 500, que siguen al índice SPY 500, los dividendos que cobre vas a tener que pagar un 30% de impuestos en Estados Unidos si son ETFs domiciliados en Estados Unidos, y un 12% de IRPF acá. Esto es forma genérica. Dependiendo del activo, se puede llegar a pagar distinto. ¿Cómo podés evitar esto? Bueno, comprando un ETF acumulativo, justamente como lo decíamos anteriormente, que reinvierta los dividendos, o comprando también, podés evitar de los impuestos de Estados Unidos, comprando un ETF domiciliado en Irlanda, en Reino Unido y demás, en otro lugar que no sea Estados Unidos. En caso de las acciones no se paga nada, ni allá ni acá, porque justamente tiene que ver con un incremento del precio de un activo y no una ganancia derivada de una participación en una empresa. Sobre la pregunta de declarar cuando te traes todo, en el caso de acciones no es necesario declarar nada, si en su momento pagaste los impuestos que tenías que pagar a los dividendos, y si se trata 100% de acciones que incrementan su valor, nuevamente está estipulado que no es necesario. En todo caso, si el banco te exige algún tipo de comprobante, le podés indicar perfectamente que tú tenías un activo en el exterior y bueno, básicamente lo liquidaste y como incrementó su precio, de ahí es la diferencia del monto que invertiste versus el monto que recibiste.
Hay montones de casos diferentes. Por ejemplo, si son bonos de Estados Unidos no pagan impuestos allá, pero sí acá. Entonces ahí lo recomendable, como siempre, no vamos a poder cubrir todos los casos. Asesorate con tu corredor de confianza. Bien, siempre que vayan a invertir, porque a veces nos hacen estas preguntas a nosotros, y esta pregunta hágansela siempre cuando van a invertir en un corredor de bolsa. Incluso gente que ya ha invertido después nos pregunta sobre impuestos y nos parece ahí que como hay una deficiencia de que no le preguntaste cuando arrancaste a invertir. Y después, en cuanto al último punto, si este tipo de cuentas son embargables o no, la respuesta es que sí. Es como si fuese una cuenta bancaria, es un activo tuyo más, siempre y cuando claramente esté a tu nombre. También son pasibles de una sucesión, son heredables, como si fuese una cuenta bancaria. La que me queda es, desconozco cómo sería la operativa en caso que tengas una cuenta en un broker extranjero. En teoría, debería también ser un activo propio, pero bueno, vamos a dejar esa puerta abierta, dejamos esa pendiente. Y con esto cerramos el episodio de preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen preguntas constantemente, los jueves de preguntas en las redes del club y demás. Nos sirven como income de datos para construir estos episodios. Y si te pareció interesante, ya sabes, podés dejarnos tu pregunta, que en el próximo episodio Terminal 9, que es el 239, van a pasar 10 episodios, no sé, creo que antes de fin de año vamos a llegar. Con gusto te respondemos todas tus preguntas. Que tengas entonces un gran fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau.